En la Escuela Superior de Música últimamente nos hemos interesado no solo por compartir el talento de los estudiantes, sino también de nuestros profesores y docentes que son al final de cuentas quienes nos forman. Mi nombre es Alejandro Zipagná, estudiante de composición, segundo semestre. Hoy tengo la fortuna de entrevistar al doctor Ricardo Guillermo Arriaga. Ok, es un gusto. Vamos a hacer una serie de preguntas para conocerlo un poco más a fondo, no solamente de su carrera o su vida como docente, sino también de su vida personal y cómo conlleva estos dos lados en su día a día. Bueno, nos gustaría empezar por la que considero que es una de las preguntas más fuertes, pero ¿qué significa la música en su vida? La música para mí es parte de la vida misma, nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y que ahora comparto con mis hijas, pues es parte esencial, no podría concebir la vida sin música. ¿Cómo diría usted que se define como maestro y como músico? Esa pregunta es un tanto difícil de responder, porque creo que esa definición te la dan tus alumnos, ¿verdad? Y te la dan tus colegas. Tener un padre que se dedica a la música significa escuchar música todo el tiempo, siempre, a cualquier hora, y aprender a apreciar el trabajo de la gente que se dedica al arte desde niña. Yo viendo a mi papá cómo se prepara todo el tiempo, creo que eso sí me hace apreciar totalmente el esfuerzo que está detrás de las presentaciones, que obviamente son muy satisfactorias. No me dedico a la música, yo estudié comunicación, sin embargo, desde que tenemos 6 años empezamos a aprender a tocar el violín. Lo describiría como alguien que se esfuerza mucho en prepararse, lo que expone cuando hace presentaciones, pero también que prepara mucho lo que les muestra, lo que comparte con sus alumnos. Creo que eso también es muy valioso porque pues es conocimiento que es resultado de años de dedicación y trabajo y que lo hace con pues la esperanza de que los alumnos puedan apreciarlo y después también compartirlo con otras personas. Yéndonos un poco al inicio de todo esto, nos gustaría saber cómo fue su primer contacto con la música. Bueno, yo vengo de una familia de músicos de tercera generación. Mi abuelo fue músico, mi abuelo tocaba el violín. Mi papá tocaba un poquito de violín, pero él fue músico de flauta, flautista principalmente y saxofonista de la banda de música del estado. Y yo empecé a estudiar muy pequeño con mi papá, a recibir las primeras lecciones de solfeo por ahí de los 7 años. Y fue cuando entonces me empecé a estudiar flauta, primero flauta transversa y ya posteriormente pasé al estudio del violín, pero digamos desde mi niñez, desde mi infancia. Ahorita mencionaba a su padre y me lo comentaba antes de comenzar la entrevista. Siempre seguí mucho a mi papá, en general toda la familia, pero creo que fui el más apegado a él en ese aspecto de la música. Él vio las condiciones en mí, en un instrumento tan complejo como el violín, ¿no? Y pues sí, por supuesto que su influencia fue muy fuerte. ¿Recuerda usted en qué momento decidió dedicarse a esto? ¿En qué momento usted dijo, la música es lo que quiero para el resto de mi vida? Pues a los 16 años entré yo a la Orquesta Sinfónica del Estado de Coahuila. Estuve ahí durante 12 años. Estaba yo en el Ateneo. Ya estaba plenamente dedicada a la música clásica. Fue el centro de mi vida, siempre lo fue. Aun cuando realicé otros estudios, pero la música siempre estuvo presente. Por su pasión, por su dedicación, es que tenemos todo, somos quienes somos. Aprendes a apreciar, pues sí, todas las dificultades, pero al mismo tiempo todos los logros que se alcanzan a obtener. Entonces aprecias todo lo que está detrás y al mismo tiempo como que te abre un poco más el panorama, porque yo creo que cuando te involucras con el arte desde un inicio, desde que eres niño, tu mundo se abre, no sé, muchísimo. Nunca ha dudado en lo que quiere ofrecer, ni ha dudado de su potencial, y si en algún momento necesita aprender, lo hace. Entonces siento que es como músico una persona que siempre está creciendo, siempre lo hace con el objetivo de crecer y de poder ser una mejor persona, un mejor maestro, un mejor músico y un mejor artista.
Fuera de lo académico, que es lo que formalmente se enseña en la Escuela Superior de Música, ¿nos podría decir brevemente cuáles son sus preferencias, no solo en el violín a lo mejor? Como músico y como violinista, diferentes géneros de música, música popular, música instrumental, música de mariachi, música country, música de jazz. He tocado diferentes géneros en diferentes épocas de mi vida y realmente me gusta casi todo el tipo de música, toda la música que ofrece un nivel bueno de calidad. Eso es lo que más me gusta, independientemente del género. Hablando de su vida como estudiante, ¿cómo fue su ingreso a la Escuela Superior de Música? Añadiendo también que, como me comentaba antes de esto, tuvo otra carrera aparte de esto. Fue cuando se inauguró la Escuela Superior de Música. Entonces, en esa época yo ya estaba en un semestre muy avanzado en la Universidad Agraria Antonio Narro para estudiar la carrera de ingeniero agrónomo con la especialidad de fitotecnia, de la cual egresé y decidí terminar la carrera, y ya posteriormente me dediqué únicamente al estudio de la música y del violín en concreto, pero digamos esta parte de mi formación también fue muy importante. Posterior a la preparatoria, egresar de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y luego ya en la escuela, pues cuando yo estudiaba era la licenciatura en violín, que tenía una duración de 8 años. Entonces, terminando, prácticamente estaba terminando mi tesis de ingeniería cuando empecé a estudiar violín en la escuela, y pues se me fue rapidísimo el tiempo, la verdad, porque pues era como desenvolverme en un ambiente que para mí era muy cómodo y muy familiar. Yo ya llegué con cierta experiencia, ciertos conocimientos, incluso reciente haber llegado, tuve la oportunidad de trabajar como profesor adjunto del maestro titular de la cátedra, que en esa época era una figura administrativa que se utilizaba. Entonces era yo maestro de mis compañeros en el instrumento. Y ahí lo conocí en un grupo que tenía la Universidad Autónoma de Coahuila, que se llamaba Voces y Cuerdas. Él en ese tiempo, como siempre, tocaba violín y yo tocaba trompeta. Y platicando con él le pregunté, bueno, ¿y dónde estudias? Y cuál fue mi sorpresa, que me dice que estaba estudiando en la Escuela Superior de Música, donde yo también estudiaba, ya con 3 años de estar ahí, y no lo conocía. Es una de las personas que ha sido muy constante en su carrera, siempre, desde que era estudiante, siempre fue muy estudioso y siempre ha sido muy dedicado a lo que es la música, una persona ejemplar para mí. Él me dio la oportunidad de ser director de la banda de música, de la cual todavía sigo siendo, y le agradezco mucho eso. Nos comentó de algunos proyectos y grupos externos. ¿Nos podría hablar ligeramente sobre ello? Pues como te comento, yo he dado clases de manera particular en mi propio estudio, pero tengo muchos años trabajando también en el Centro Cultural Santa Anita, que pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Tengo ya ahí poco más de 20 años trabajando con niños y adolescentes. Exclusivamente es un programa que manejo con niños y adolescentes, con niños que he trabajado con niños desde 5 hasta 14 años, ¿verdad? Actualmente sigo haciendo esa labor, y aparte de la escuela, ¿no? Y aparte de las clases particulares que también he dado en mi propio estudio, pues, con mis hermanas principalmente, con mi hermana la maestra Teresa Guillermo, que ella es maestra de canto, maestra de coro, y hemos colaborado muchos años en un grupo que durante mucho tiempo estuvo vigente, que se llama Lestro Armónico Ensamble, haciendo música de concierto, haciendo música instrumental de diferentes géneros, haciendo música mexicana, musicalizando ceremonias religiosas o ceremonias civiles o ese tipo de eventos, pero siempre con un sello de calidad, ¿verdad? De que las cosas estén bien presentadas, bien hechas. En alguna época, cuando la época de que estudiaba yo en la Narro, también participé en un grupo de música country, que todavía por ahí anda, que se llama Wild West. En la universidad también, cuando estuve en un grupo que se llamaba Voces y Cuerdas, ahí era un grupo de mariachi, ¿verdad? Ahí también participé en ese grupo. Era un mariachi, digamos, pero como académico, con un perfil de investigación. Fíjate que con Ricardo siempre reconocí su gran talento musical que tiene, ese oído privilegiado que tiene y la facilidad para su instrumento. Y fue siempre con él trabajar muy a gusto, porque es una persona muy responsable, muy centrada, mucho ensamble instrumental, incluso coral y vocal con su familia, con los Guillermo. De manera, yo creo que la mayoría fueron actividades extracurriculares, pero siempre muy a gusto trabajando con él por su profesionalismo.
¿Qué busca usted dejar como enseñanza o como legado en sus alumnos? Que los alumnos sean honestos en cuanto al quehacer de su interpretación musical, que realmente lo que yo les he tratado de enseñar lo lleven a cabo, ¿sí? Con una ética de hacer las cosas correctamente, de no ser descuidadas, sucias, hablando en términos musicales. ¿Alguna vez ha hablado con su familia respecto a su dedicación a la música o conoce de alguna manera la opinión de ellos respecto a esto? Mis hijas y mi esposa pues han crecido en él, como parte de él. Han estudiado ellas también conmigo muchos años el instrumento, el violín, y tenemos un lazo muy fuerte en ese aspecto, ¿verdad? Aunque podamos tener algún gusto diferente en cuanto a otros géneros de música, pero siempre son muy válidos y respetables, ¿no? Todos. Sin embargo, claro, hemos platicado mucho siempre sobre música porque esa ha sido su vida, o sea, han crecido alrededor de la música, o sea, no pudiera concebirse de otra manera. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? Pues como un maestro que dejó muchos alumnos y con fundamentos. El maestro que llegabas a tener cuando yo ya tuve maestro solía ser un tanto receloso con sus conocimientos porque decía, oye, pues es que me tocó muchos años, me costó muchos años de esfuerzo aprender y no eran muy abiertos en el compartir conocimientos. Y yo creo que he sembrado esto en mis alumnos de compartir las experiencias que yo tengo, el conocimiento que yo tengo. Al maestro Ricardo Guillermo lo conozco aproximadamente hace más de 30 años, como compañeros de la Escuela Superior de Música, aunque de diferentes generaciones. Alguna vez también tuve oportunidad, trabajando yo en difusión cultural, se desarrolló un proyecto de tocar un concierto de música latinoamericana y era para guitarra, instrumentos folclóricos latinoamericanos y orquesta, por supuesto. Y en esa ocasión el maestro Ricardo Guillermo fue el encargado de desarrollar ese ensamble y él nos dirigió. Entonces fue un antecedente interesante también de trabajo extraescolar. Pues todo su conocimiento, traté de absorber todo su conocimiento y pues de él aprendí desde cómo estudiar, de la constancia en el estudio, la disciplina y demás, y pues paciencia, mucha paciencia, así como la que él me tuvo a mí, pues por mi forma de ser tan extrovertida y demás, él me enseñó a canalizar toda esa energía hacia el instrumento y pues a proyectar bastante en el escenario y demás. Entonces le estoy eternamente agradecida a usted, maestro, por tenerme tanta paciencia durante todos estos años. Pues lecciones tuve muchas, imagínense, duré 8 años en la carrera de música y él fue mi maestro de violín. Entonces pues creo que la mayor lección fue ser disciplinado, tener disciplina para todo. Entonces pues mayormente con la música. Muy profesional y aparte una excelente persona. Bueno, él me decía que pues si era buen músico, nada más que era demasiado flojo, entonces él me hizo practicar, sé que no todo sale a la primera, es practicando. Muy buen maestro, aprovecho para mandarle un abrazo, espero verlo pronto. Sin temor a equivocarme, diría que el mejor aprendizaje que me ha dejado el maestro Ricardo Guillermo es que las cosas no son espontáneas y que todo requiere su tiempo para su propia maduración. Citándolo puntualmente, en una de mis clases me dijo que tenía que aprender a confiar en el proceso. Cuando me dijo esto, entendí que uno tiene que trabajar desde su posibilidad y no dejar de trabajar para que en un futuro las cosas se puedan concretar. Las palabras que definen al maestro Ricardo Guillermo son, en primer lugar, disciplina y en segundo lugar, constancia, que van casi de la mano. La constancia, con él entendí que te hace crear rutinas y la rutina te hace ser una persona disciplinada. Y esto le agradezco bastante. Créeme que agradezco bastante la experiencia de poder realizar esta entrevista como un alumno que pues va considerablemente apenas empezando. Genuinamente tomo demasiado de esta experiencia, así como estoy seguro de que muchos de sus alumnos lo han hecho.
Ya finalmente y para cerrar con este video, nos gustaría que le dé unas palabras para las personas que van empezando en la música. Que les deseo mucha suerte, que les felicito porque entrar en el mundo de la música es maravilloso, es algo que les va a hacer crecer su mente, su espíritu y que se acerquen a la música en cualquiera de sus manifestaciones o de sus géneros, pero si tienen un fundamento, pues obviamente es mucho mejor, ¿verdad? Que sigan luchando por conseguir lo que desean. Soy Mercedes Guadalupe Valencia Reyes, soy esposa del maestro Ricardo Guillermo. Personalmente a mí siempre me gustó la música, aunque nunca tuve la oportunidad de tocar ningún instrumento ni nada, pero me gustaba escuchar. Cuando yo conocí al maestro Ricardo, lo conocí como hombre, como músico al mismo tiempo, y me impactó y estuvimos de alguna manera relacionados por el medio artístico, y para mí fue muy satisfactorio poder compaginar toda mi vida con algo que me gustaba, ¿no? Aparte, la música con los seres humanos, con mi esposo, con mis hijas, con el amor, con la convivencia diaria. Entonces no concibo mi vida sin música, vaya. Yo también tenía funciones por medio del teatro y él por la música. Coincidimos trabajando en la misma área. Ahí nos presentaron. Tuvimos la fortuna de que nos presentara el maestro Víctor Arámbula Castellanos, maestro también de aquí. Él nos dijo, por ahí van, y por ahí fuimos y nos conocimos y seguimos hace muchos años. Sumamente responsable, apasionado, ha buscado la manera de continuar y de dejar algo más aparte de eso, y estoy segura que lo que él valora muchísimo y lo tiene muy presente, incluso en ocasiones que se ha visto impedido para dar sus clases, continuamos y seguir así, seguir dentro de la música, de la forma que sea, seguir.